12 del día, 16 minutos. Continuamos en Mañanas Blue, 10:30 de la mañana. Después de esta pausa que tuvimos para que ustedes estuvieran atentos a las noticias de sus ciudades y de sus regiones, tenemos más temas de los que conversar. Por eso los invitamos a que nos escriban en nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 y a que se conecten con nosotros en nuestras plataformas, porque le ponemos la cara a la radio. Estamos en YouTube y también en Ditu. Ahí pueden vernos y también escucharnos. Pero Gonzalo, voy a comenzar con usted antes de ir a nuestro siguiente invitado, porque teníamos aquí un análisis constante y también un registro de las noticias constantes sobre la guerra, podríamos decirle, entre Donald Trump, la administración de los Estados Unidos, y algunas universidades como Harvard o como Columbia. Y parece que en Columbia el pulso lo ganó el presidente de los Estados Unidos. En Harvard también lo está ganando el presidente de los Estados Unidos. La Universidad de Harvard acaba de anunciar, y le voy a decir algo, Jennifer, esto es algo que está ocurriendo no solo en universidades, sino también en la ofensiva que ha tenido el presidente Donald Trump contra las oficinas de diversidad. Ha ido haciendo, digamos, han ido cayendo como piezas de dominó estas oficinas. Fíjense que la Universidad de Harvard dijo que va a cerrar su oficina de apoyo a estudiantes de minorías, mujeres o personas LGBTQ, y va a transferir su personal a una nueva dependencia interna. Lo que dijo el decano de la universidad es un correo que se conoció que estaba dirigido al personal de estas oficinas afectadas, es que la Fundación Harvard va a retener a estos trabajadores. Y gran parte de la situación que está viviendo Harvard tiene que ver con, uno, no solo el tema del discurso con respecto a la situación en Gaza, sino también el discurso de diversidad. Recordemos que hay $2,000 millones que están congelados. Plata de un fondo estatal de los Estados Unidos o del gobierno directamente a la universidad. Y la universidad ha dicho, esa plata la necesitamos. Entonces, poco a poco, lo que estamos viendo es que Donald Trump aprieta económicamente a las casas de estudio y estas empiezan a ceder. Pasó con Columbia, está pasando con otras universidades y ahora con Harvard. Pero entonces recordémosle a las personas que nos están viendo y escuchando, Gonzalo, cuál es el pleito, porque todo comenzó aparentemente, o es la excusa que había sacado el presidente de los Estados Unidos, que las universidades no estaban haciendo mucho para controlar el antisemitismo, y esto surgido o avivado con la guerra o con la genocidio que estaba cometiendo Israel en Gaza. Decía Donald Trump, es que no están haciendo nada las universidades, acá estamos teniendo antisemitismo, ustedes o controlan y me dan los nombres de las personas que se manifestaron en estos actos, o yo empiezo a congelar recursos, y fue lo que hizo Donald Trump con estas universidades. Ahí estaba la pugna, eso llegó a algunos estamentos judiciales, pero al parecer, hubo usted nos está contando en Harvard, yo lo había leído también en Columbia, hubo ya un acuerdo de decir, bueno, nosotros, ¿en qué se dio la universidad? La única, debo decir lo siguiente, la única universidad que estaba, luchando contra el señor Donald Trump era Harvard. Incluso la única universidad que demandó al gobierno de los Estados Unidos fue Harvard. Las otras universidades cedieron ante el tema de Palestina, ante el tema de los estudiantes que habían salido a protestar. Lo que está diciendo Harvard en este momento es, yo me pongo a disposición de usted, de los abogados vinculados a Donald Trump, que incluso le mandaron una carta a Harvard diciendo, tienen que desmontar esta oficina de minorías, tienen que desmontar esta oficina que defiende a grupos LGBTQ por el tema narrativo. Uh-huh. Y Harvard está diciendo, ok, perfecto, yo, tomando en cuenta lo que dicen los abogados ligados a Donald Trump, voy a desmantelar esta oficina, a ver si dando pasos poco a poco empiezo a recuperar esos $2,000 millones que el gobierno me tiene congelado. Sí, hay varias cosas ahí. Lo primero es que bajo la excusa de asimilar el discurso pro-Palestina con antisemitismo, pues por eso arranca todo esto, porque entonces él empieza a decir, los que son pro-Palestina son antisemitas, lo cual es absolutamente falso, pero pues digamos ese es el punto cero. ¿Esto en qué se traduce después? Lo que se traduce es que él aprovecha eso para, cuando digo él es Donald Trump o el gobierno de Trump, aprovecha para adelantar sus políticas que son abiertamente xenófobas y antiderechos, y se mete con las universidades más importantes del mundo y con sus políticas que son políticas afirmativas y que son absolutamente necesarias para igualar la cancha
Entonces, ahí lo importante no es que si la Fundación Harvard va a reubicar los trabajadores, no, lo importante es lo que estaban haciendo esos trabajadores, porque esos trabajadores que estaban en esas oficinas eran precisamente los encargados de equilibrar la cancha, de que se pusieran digamos que se pusieran en acción todas esas políticas positivas que habían permitido que personas de todo el mundo, personas de todas las razas sin importar su orientación sexual, pudieran acceder a la educación de primera clase en universidades de la Ivy League como Harvard. Entonces, esto lo que hace es que una distorsión del discurso, una distorsión absoluta del discurso y de la protesta pública, que es un derecho que tienen los estudiantes precisamente para hacer lo que sí es abiertamente xenofobia, racismo y es decir, de todo lo que se ha adelantado en términos de derechos humanos. Y recuerdo que tuvimos aquí una entrevista con un profesor, creo que fue de Harvard, Gonzalo, que nos decía que realmente al presidente Donald Trump no le interesaba mucho el tema del antisemitismo, que esto era una excusa, que él lo que quería era tener, y lo voy a parafrasear, el control de la educación en Estados Unidos, algo así como un gran hermano. Me acuerdo tanto de esa frase que pues parece que lo está logrando. He visto muchas reacciones diversas frente a las posiciones de las universidades, entre ellas de Harvard, que como Gonzalo nos dice, es la que se había parado fuerte frente a la administración de Donald Trump. Unos están apoyando por decir, bueno, está bien, vamos a descongelar estos montones de recursos que nos había congelado el gobierno federal, y otros están criticándolo bastante precisamente por doblegarse y por quitar estas unidades tan importantes para la diversidad en los Estados Unidos. Pero así se está moviendo la cosa en Estados Unidos en temas políticos y en temas electorales y también en temas de educación. Pero por aquí, Lucas, tenemos otros movimientos con las encuestas, justamente hablando de temas electorales, porque ya habíamos analizado aquí con Angélica Lozano, la congresista, la modificación o la ley de encuestas que justamente acaba de ser sancionada, y a partir de hoy, si ustedes no encuentran encuestas que muestren intención de voto para las próximas elecciones, no se asusten, es que ya no se pueden publicar, ya no se pueden hacer, porque la primera podríamos tenerla hasta el 31 de octubre de este año, Lucas. Sí, señora, efectivamente el presidente Gustavo Petro sancionó ya ese proyecto de ley que, recordemos, se tramitó en los últimos días del periodo pasado del Congreso y que, como usted dice, pues lo que tiene varios cambios, pero tal vez el más importante, sobre todo de cara a este proceso electoral que estamos próximos a comenzar, es que se prohíbe publicar encuestas de intención de voto hasta 3 meses antes de la apertura de la inscripción de candidatos, que en este caso será el 31 de enero de 2026, razón por la cual entonces las encuestas con intención de voto las vamos a conocer entonces a partir del 31 de octubre de este año. Del 31 de octubre, la primera encuesta. Por eso hablamos con la congresista que obviamente nos defendía este proyecto, pero también estamos hablando con encuestadores, y uno de ellos, uno de los más importantes, es el gerente de cifras y conceptos, César Caballero, que se encuentra con nosotros aquí en Mañanas Blue. Gracias, César, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas de la mesa, a quienes tengo aprecio y valoro mucho, y a toda la audiencia. Y ya está sancionada esta ley. ¿Cómo se acomodan ustedes frente a la nueva normativa que hay en Colombia frente a las encuestas en el país con intención de voto? Hay que recalcar eso. Mira, lo primero es que yo desde el 2010 he participado en varios esfuerzos que plantean la necesidad de reformar la ley del año 94 para mejorar la regulación sobre encuestas. Yo creo que hay que hacer mejor regulación sobre las encuestas, y desde el 2010 he participado y he liderado varios de estos temas. Esta ley, que es de iniciativa de Angélica Lozano, de Palermo de Valencia y de Clara López, no fue consultada con nosotros, fue tramitada directamente en el Congreso a una velocidad bastante amplia, y lo que hace esta ley es de alguna manera restringir de manera fuerte la publicación de encuestas de intención de voto, y posiblemente también de evaluación de temas de opinión pública, porque la encuesta aborda esos dos temas. Una cosa que ustedes ya señalaron es el tema de la veda, que es un poquito extraña, decir que solo se pueden hacer encuestas en la práctica a partir del 1 de noviembre, para no entrar en las dudas de si es el 31 o no. Entonces, en la práctica, cualquier encuestador podría volver a publicar el 1 de noviembre, pero venga, les cuento, nosotros, el equipo estadístico